niño, tu educación es un derecho merecido. Un tema al que todos consideramos importante, pero que no está en la agenda de los ciudadanos. Tu esencia de hombre cultivado en el saber. Hablemos de educación. Siempre en la brecha y sin ceder. 10 de la mañana, 24 minutos, espacio abierto para poder dialogar sobre temas relacionados con la educación, fundamentalmente, y para eso ya estamos con la presencia del secretario seccional Departamento General López de AMSAFE, Alberto José Maurino. Alberto, muy buen día. Buenos días, Eduardo, Leticia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Tenemos 30 segundos. Bien, para que bien, nos cuentes. Bien, nos ha ido muy bien y te comentaba recién fuera de micrófono que entre toda la temática abordada en el Congreso de CRA, que tenía más que ver con lo coyuntural, con el momento, con las futuras políticas relacionadas con el sector, pero tuvieron la visión de también poner cosas que están relacionadas con la justicia, con las instituciones y con la educación. Y allí estuvo una doctora en sociología y máster en educación, en políticas educativas, la licenciada Cecilia Veleda, que está en el CIPEC, y que habló bastante de educación, y bueno, yo tenía ganas de decirle, esto nosotros lo charlamos por allá, pero bueno, estaba oficiando de moderador, no podía hacerlo. Bueno, de todas maneras es auspiciante que se hable de educación, ¿no? Sí, se habló de la ley, del incumplimiento de la ley, o sea, sí. Bueno, referido a eso, para hacer una introducción y ya a ver si podemos terminar este micro que venimos postergando, digo, como título, ¿no? Información y evaluación del sistema educativo. Bueno, por el gremio también se hizo una convocatoria para acercar a los candidatos cara a cara con quienes tienen el hacer permanente sobre el tema educativo, y que son los actores principales del tema educativo, como son los docentes. Reunimos casi 200 delegados de todo el departamento, pero a esa invitación, donde se demuestra realmente si uno le interesa la educación o no, de los 5 candidatos vinieron 2 de cuerpo presente, digamos, ¿no? Más allá que inclusive nosotros habíamos adelantado que podía venir un representante de su equipo. Bueno, tampoco ocurrió. Y después vemos, paradójicamente, que hacen la propuesta en una página central de distintos medios, contestando a preguntas, ¿no? Como rehuyéndole este diálogo cara a cara con quienes son los actores principales y con el cual deberían acercarse, ¿no? Deberían de alguna manera hacer un poco de empatía con el sector para ver realmente cómo se resuelven los problemas de la educación. Bueno, paradójicamente los 3 candidatos más importantes no aparecieron, y no solo no aparecieron como una falta de respeto hacia los docentes en sí y hacia la comunidad educativa en general, sino que ni siquiera advirtieron la no presencia, digamos, esta cuestión de decir de caballerosidad en cuanto a lo diplomático. Caballerosidad, ¿no? Y respeto. Yo creo que lo más grave radica allí, porque por ahí uno puede decir, bueno, un lunes, con agendas abigarradas, en tiempo eleccionario, puede haber habido algún problema. No estoy justificando nada, pero digamos, puede existir superposición de compromisos, que no necesariamente, a mi modo de ver, significaría que no les interesa la educación, pero por lo pronto algún tipo de asesor, de alguien del equipo que esté trabajando o alguna respuesta hubiera sido saludable. Naturalmente, por eso creo que los tiempos en educación van a seguir siendo difíciles, máxime con candidatos de esta característica, ¿no? Independientemente de ideológico, alguno atenderá un poquito más desde el punto de vista ideológico de la educación, otro un poquito menos, pero lo único que tendrían que haber venido si tuvieran buenos asesores, lo único que tendrían que haber venido a explicar o a decir cómo cumplían la ley, nada más. No necesitamos ningún, ni nada menos. No necesitamos ningún programa salvador, simplemente analizar qué se cumple y no qué se cumple de la ley. Exacto. Y en función de eso hacer un programa de gobierno para el cumplimiento de la ley. Y ahí nos hubiéramos puesto todos de acuerdo, porque no debería haber diferencia en los programas, digamos, profundos de educación, porque se tiene que cumplir la ley. Ahora, lo que sí puede haber diferencia en cómo se implementa esa ley y cuáles son los recursos para que la ley se aplique. Exacto. Que hasta el día de hoy, bueno, los recursos son disímiles, o si hay recursos no se aplican correctamente, o se hace política para un futuro que es muy difícil de implementar, cuando en la actualidad tenemos, digamos, hacemos agua por todos lados, o tenemos muchas distorsiones. Así que, bueno,
esperemos que sea quien sea el gobernador, mínimamente avance sobre esta cuestión, ¿no? Esperemos a ver qué pasa con los gestos a posteriori, ya que sería ya que los también. previos no se dieron del todo. Bueno, vamos a seguir trabajando sobre este tema de la ley de información y evaluación del sistema educativo, que está en el artículo 94-99. Habíamos hecho una impronta de por qué sí la ley habla de la evaluación, sí, y a su vez de que esta evaluación una producida se informe. Yo creo que ni usted, los medios de comunicación, que es un tema que vamos a hablar en el próximo micro, los medios de comunicación y educación, que dice la ley al respecto, no reciben asiduamente información sobre estas cuestiones, sobre la evaluación y cómo y qué está pasando con la educación seriamente, ¿no? Y desde ese punto de vista, el sistema prevé evaluar la cobertura de la educación, y habíamos dicho sintéticamente, por ejemplo, cuando hablamos de cobertura, tiene que ser que el NEA, el NOA, por ejemplo, tengan más o menos la misma característica en calidad educativa, desde el punto de vista de todos los recursos tecnológicos, económicos, edilicio y demás, pedagógico, que la situación como puede ser el centro del país, ¿no? Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Sin embargo, eso no es así. Se tiene que evaluar la repetición. ¿La repetición qué significa? El chico que no está más de un año en un mismo periodo de escolar. Sí. Y tampoco hay una evaluación seria, porque cada vez que si uno pretendería una evaluación seria, deberíamos analizar cómo corregimos esas evaluaciones, que generalmente son negativas, y son peores las que teníamos hace 10 años atrás, aún con toda la tecnología y todas estas cosas que vemos que llegan a veces a las escuelas. Y naturalmente tampoco se hace una evaluación al respecto. La deserción. Hoy, si bien hay una ley de obligatoriedad tanto en primaria como en secundaria, tenemos todavía deserciones en la primaria y tenemos alrededor de 2.300, 2.500, 1.400 alumnos en el país que se van de la secundaria, desiertan de la secundaria. Y por lo tanto hay que volver a buscar, a ver cómo se los rescata. Y los programas en realidad de rescate deberían atender primero a que el chico termine. Correcto. Porque la mayoría no va a la escuela, no porque no quiere, sino porque las condiciones socioeconómicas no le permiten. No se lo permiten. No, porque el padre no trabaja, porque tiene que trabajar. Entonces, hacemos una cobertura a posteriori de las causales que nos llevan a esas cifras. Y deberíamos trabajar en la base. En la previa. Y nos evitaría un montón de inconvenientes. El egreso también. No egresan la cantidad de chicos que ingresan, ni en la primaria, ni en la secundaria. En la secundaria se agrava. Aproximadamente estamos en un 50% de chicos que empiezan y no terminan, que significa deserción también. Sí, por supuesto. Y desde el punto de vista de la promoción, una cuestión es terminar y otra terminar con el título. Correcto. Tampoco tenemos cifras de lo que pasa con eso, pues si tuviéramos cifras sería lindo discutirlas, ¿no? Hay mucha gente que ha terminado y no tiene el título. Naturalmente, mucha gente. Un montón, ¿no? Entonces después armamos programas para que vuelvan, pero no hacemos que terminen. O sea, es contradictorio todo lo que nosotros tenemos en educación. Y la sobriedad, por ejemplo. Sí. Hay muchos chicos que como no terminan o repiten, tienen edades que a veces es contradictoria en el ámbito donde se quiere integrar. ¿Seguro? Digamos, un chico que tiene 18 años, integrarlo en primer año de una secundaria es un conflicto serio para el contexto donde está. Seguro que sí. Entonces, naturalmente, tampoco tenemos evaluaciones sobre eso. Se evalúa el nivel socioeconómico de los alumnos. Bueno, eso ni hablar, porque si tendríamos una valoración del nivel socioeconómico, creo que el Estado, que debería hacer como en otros países, no me gusta hacer, porque parece que tuvieron que pensar en otros países para ver qué es lo que tenemos que hacer acá, cuando todos sabemos lo que hay que hacer. Sería más interesante que si un alumno no tiene las condiciones para ingresar a la escuela, digamos, una zapatilla, un pantalón o los útiles, el Estado se lo provea. Más que por ahí distribuir dinero que no se sabe si después va a terminar en el chico yendo a la escuela. Obvio. ¿No? Entonces habría que armar una redistribución distinta, un control del Estado distinto. Atendiendo que también los controles del Estado, todos sabemos que cuando el Estado administra algo, también puede administrar bien como puede administrar patéticamente. Sí, por supuesto. ¿No? Así que tampoco acá pareciera ser que ningún sistema funciona, o no funciona. Entonces, sí, estamos los argentinos. Estamos los argentinos adentro. Bueno, también tiene que haber una evaluación sobre inversiones y costos en la educación. No la hay, ni de inversiones ni costos. Hay algo, digamos, así cada tanto aparece una inversión, o se dice, bueno, invertimos tanto en educación, pero nunca se dice cómo se invierte esa cifra. Los procesos y logros de aprendizajes.
Hay algo sobre eso y sin embargo, más allá de lo que hay, que a veces se enmascara haciendo un resultado mayor del que realmente tenemos, porque cuando uno no ve los resultados, más allá de estar a los 63 lugares en el mundo, 11 en Latinoamérica y demás, igualmente se da una imagen de que estamos mejor cuando no estamos mejor. Se distorsiona esta evaluación de una manera tal de que se interprete que estamos mejor, cuando en realidad no lo es. La formación y las prácticas docentes. Hemos hablado aquí no hay evaluación sobre la formación y las prácticas docentes. Es más, yo creo que la formación, cuando algún tipo de retoque se está haciendo ahora, se atrasa más que de lo que se puede adelantar en el sistema, ¿no? Entonces, naturalmente creo que estamos en una complicación. Por eso es interesante que los candidatos hablen de educación, pero no que solo hablen, que se involucren en el tema educativo, que sepan hasta ideológicamente qué quieren hacer, más allá de que deben tener que cumplir la ley primero, ¿no? Entonces, es interesante que se hable de educación. Evaluar o tener una imagen de lo que pasa con el cuerpo de supervisores y directores, su capacitación, su formación, qué pasa en la escuela, por qué los directores se tienen que hacer cargo de todo, por qué la escuela hoy se tiene que hacer cargo de todo, cuando los maestros estaríamos preparados solamente para realizar adelante el proceso de ese aprendizaje y no hacer otras cuestiones que quitan energía para eso. Seguro. Y que hacen que la educación tenga cada vez menos calidad. Las unidades escolares están vistas como las escuelas, aquella unidad donde el proceso de aprendizaje se supone que atraviesa toda esa unidad y tenemos un logro con una calidad determinada. Tampoco tenemos evaluaciones sobre eso. Los contextos socioculturales, o sea, es indudable que la ley es única, pero se aplica en distintos contextos, ¿no? Hablamos recién del NEA NOA, no es la misma característica desde el punto de vista socioeconómico, de todos estos niveles que hablamos recién como que deberían evaluarse, los resultados o la aplicación de esa ley como en los centros más importantes desde el punto de vista económico. Y también los métodos de evaluación, todos estos métodos de evaluación que se deben dar a conocer y para terminar, tienen que ser transparentes, cosa que por lo que hemos analizado, primero que casi no los tenemos, y el que se encarga de esto, que es el Ministerio de Educación, de Ciencia y Tecnología, indudablemente no ha producido todos estos datos y por lo tanto estamos un poco a la deriva. Y si hay algo producido es muy para adentro, ¿no? Y las cuestiones que se hacen para adentro no tienen efecto hacia afuera. Correcto. No hay forma. Hay que visibilizarla, reconocer cuáles son los problemas y articular algún tipo de proyecto, de programa que vaya resolviendo esas cuestiones. Por lo tanto, este tema que la ley establece en estos puntos, nosotros entendemos que dista mucho de su aplicación y de su información, ¿no? Primero la evaluación y su información. Así que estamos a que nuestros candidatos, tanto nacionales como provinciales, mi anhelo es que digan en algún momento más educación, más educación, más educación, y a ver si empezamos a cumplir la ley, ¿no? Más cumplimiento de la ley, exactamente. Así que bueno, creo que ya estamos en tiempo. Estamos en tiempo. Y me alegra que te haya ido bien en tu capacitación, y que también me alegra que hayas escuchado algo de educación, y que vos como periodista, si bien no pudiste participar, si hubiera habido algún debate, seguramente hubiera podido opinar al respecto. Algún bocadillo hubiéramos. Sí, seguramente, porque esto es lo que nosotros tratamos de hacer por ósmosis de transmisión y por convicción. Exactamente. Bueno, creo que los argentinos deberíamos volver a esa convicción, ¿no? De tener un pueblo educado, y que el Estado, que es el mayor responsable de eso, atienda a esa necesidad, y que más allá de la atención a la necesidad, el pueblo empiece a reclamar mayor educación. Alberto José Maurino, secretario seccional de AMSAFE, Departamento General López, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Denle un saludo a su camarógrafo hoy también. Hoy cambiamos de camarógrafo. El amigo Leandro. El secretario junto, como verás. A pleno el equipo. A pleno el equipo. Bueno. Buen fin de semana y será hasta el sábado. Hasta el sábado. De Santa Fe.